¿Qué tal, hermanos? Ya estamos viernes hoy y hablando siempre sobre las características del desierto. Cómo encontrar paz en el desierto. Y el desierto que vamos a ver ahora es el desierto de aquel que dijimos que era para escudriñarte. Creo que estamos viniendo ya hablando de varios tipos de desierto. Qué bueno saber que en medio de todos, los más difíciles, los más duros, los más malignos, Dios está ahí. Dios nos ayuda, nos acompaña. Y es como decía el libro de Deuteronomio, para saber lo que hay en tu corazón. Este desierto no debería sorprendernos, ¿no? Un desierto que en realidad es planeado por Dios con un propósito muy bueno. No digo que sea bonito, no existe desierto bonito, pero sí existe desiertos que son planeados por Dios con un propósito de Dios. Mencionamos cuando hablamos del tipo de desierto que el Señor le dice a su pueblo en Deuteronomio 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ellos tuvieron una forma antes, ¿no? Estamos hablando del pueblo de Israel, que venía de vivir 400 años en un Egipto esclavizados ellos, donde no conocían mucho cómo depender de nuestro Dios, ¿no? Tenían una forma independiente de vivir, una forma quizás hasta, no diría la ley de la selva, pero sí bastante dura de poder esforzarse con sus manos para obtener las cosas que necesitaban obtener. Y de pronto pasar de esa vida a una vida de dependencia a Dios, obviamente implicaba un trato difícil, ¿no? Ellos tenían una mochila muy grande de cosas que tenían que despojarse. Y eso es lo que Dios hace en este tipo de desiertos, despojarnos poco a poco de nuestra súper gran mochila de cosas que nosotros pensábamos que funcionaban, pensábamos que habíamos aprendido y que sabíamos hacer las cosas bien, pero resulta que en el reino, en la tierra prometida, esta mochila no nos sirve. Entonces el desierto es este lugar en el que Dios nos despoja de estas cosas con amor, con paciencia, pero obviamente a través de un trato difícil, ¿no? Que es por eso un desierto, ¿no? Decía Deuteronomio 8, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente: recuerda cómo el Señor, tu Dios, te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos, ¿no? Y para ello es necesario el desierto, porque en el desierto, ¿qué hay? Nada. Hay vacíos, hay carencias, y estas carencias, si tenemos la actitud correcta, nos hacen estar dispuestos a aprender. Sí, como dices eso, el desierto es necesario, es diseñado por Dios para tratar con áreas de nuestro corazón que no nos damos cuenta, ¿no? A veces estamos caminando con el Señor y bueno, ¿no? Atravesamos una etapa de crisis, ¿no? Las dificultades que ¿no? Uno piensa que ya venció ciertas áreas de tu vida y de pronto, ¿no? Vuelven a flote, o sea, salen a flote cosas que tú dices, pero yo pensé que ya había vencido esto, yo pensé que ya Dios había tratado con esto o lo otro, y a veces hasta podemos pensar, a mí me ha pasado, que en lugar de avanzar en los caminos de Dios, estaba retrocediendo. Y yo misma me condenaba y pensaba que yo no estaba capacitada para tener victoria, lo cual era una mentira. Pero me he dado cuenta a través de mi caminar que Dios es paciente, ¿no? Y así como tenemos la figura, por ejemplo, de un iceberg, ¿no? Donde solo podemos ver una pequeña parte en la superficie y podemos verla y decir, oh, es una islita de hielo, pero en realidad allí en la profundidad y debajo de las aguas hay, dice las estadísticas, 89%, Wow. casi 90% que no logras ver. Pero está.
pero está ahí. O sea, no es que Dios cuando te salva, si es que Él tratara con toda nuestra vida, ya estuviéramos consumidos. No podríamos soportar la exposición de su luz, que es inaccesible, una luz poderosa. No podríamos soportarla, moriríamos en esa exposición. Entonces, hay áreas que nosotros desconocemos y podemos hasta condenarnos cuando aparecen ya caminando con el Señor. Nosotros podemos, se puede revelar en nuestro corazón cosas como celos, dicen, pero si yo no era celosa, pero si yo no era iracunda, pero si yo no tenía este tipo de debilidad, esta concupiscencia, yo no era orgullosa o autosuficiente, pero el desierto revela lo que hay dentro del corazón, como lo que leíste, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, no debemos de sorprendernos ni escandalizarnos cuando vemos que brota de nuestro corazón o salen de nuestro corazón cosas que nosotros ni siquiera estábamos enterados, ¿no? Pero Dios, por su bondad, hace que estas cosas salgan a flote para poder tratar con ellas, ¿no? Para poder pedirle al Espíritu Santo que nos siga, ¿no? Escudriñando y trabajando áreas de nuestro corazón, que siga revelando. Es más, David decía que revélame aún los pecados que me son ocultos. Wow, o sea, pedir eso ya es otro nivel. Pero él quería que ese iceberg pues se revele rápido para que él no tenga tantos años, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Pero lo bonito de todo esto que es poco a poco. Así es. ¿No? Si él lo dice ahí en Éxodo 23, creo, dice, poco a poco echaré a tus enemigos delante de ti hasta que tú mismo, ¿no? Crezcas, te multipliques y tomes posesión de la tierra. Así es. Porque si fuera en un año, no vale la pena, ¿no? Dios es paciente y tú tienes que también tener paciencia contigo mismo, de saber que lo que, como decía el pastor, hay una mochila, hay un iceberg que tiene que ser revelado, pero no para condenarte, sino para purificarte, tratar con tu... Qué bueno también saber, ¿no? Que Dios en el desierto revela cosas, pero no lo hace para avergonzarte, ¿no? No, sino para arreglarlo. O sea, de hecho, si Dios muestra algo, es porque va a poner manos a la obra, ¿no? Va a solucionarlo, ¿no? Muchos vienen a Cristo creyendo que son personas muy buenas, que son artífices de su propio destino, o que merecen algo por la fuerza propia que ellos tienen, o la justicia propia. Y es en el precioso desierto en donde nos damos cuenta que no. Así que, volviendo a nuestra pregunta original, ¿cómo poder tener paz en este desierto? Paz al saber que Dios está haciendo su obra. Paz al saber que cada día estás más cerca a tu tierra prometida. Paz al saber que cada día conoces más cómo es tu Dios. Necesitamos pasar muchas veces por este desierto para saber vivir en la tierra prometida, para vivir adecuadamente en este reino. Un reino en el que el más pequeño es el más grande, cosa que no lo sabíamos. Un reino en el que no obtenemos ascensos por nuestros logros personales. Un reino en el que cuanto más damos, más recibimos. Un reino en el que tenemos que dar la otra mejilla cuando nos golpean. Un reino, ¿sabes qué? Llegamos a amar este desierto. Porque es la herramienta que usa Dios para mejorar nuestras vidas espirituales. Entonces llega un momento en donde, es claro, exagerado decir eso, pero llegamos a amar no el desierto por el maltrato, ahí la crisis, sino por el resultado del desierto, ¿no? Un reino en el que sabemos dar la otra mejilla, un reino en el que no buscamos ser protagonistas, un reino de personas mansas que saben poner sus ofensas en las manos de su rey, un reino en el que reconocemos que todo es suyo y Él es el Señor de todo, un reino en el que finalmente sabemos que Él tiene más cuidado de nosotros que de los pajarillos que están allá afuera, y que podemos dejar cualquier ansiedad porque Él está a cargo.
aún en el desierto. Y quizás más, patentemente en el desierto. Así que te deseamos un excelente fin de semana. Abracemos estos desiertos, porque son desiertos que producen algo bueno y están planificados por Dios. Que el Señor los bendiga. Nos vemos Dios mediante el día domingo en nuestra transmisión. Amén.